Amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Hoy tenemos un nuevo capítulo de nuestro podcast Edificando sobre la Roca. Le damos la bienvenida a todos los que se conectan por primera vez en nuestro canal. Le invitamos a ser parte de nuestro canal, suscribiéndose, comentando, compartiendo los videos que nosotros hacemos, estudiando los videos que nosotros hacemos, analizándolos. Queremos no solamente que usted lo comparta, que usted los analice. Nuestro deseo es que usted analice nuestros videos y al analizarlo, si usted entiende que lo que se está enseñando en estos videos tiene un valor para usted se suscribe, lo comparte y le da me gusta. Así que vamos a iniciar en este momento. ¿Se puede perder la salvación? ¿Y cómo podemos hablar de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre? ¿Se puede perder la salvación? No. Ahora, hermanos, lo primero que habría que definir qué es la salvación para ver entonces si se puede perder. ¿Qué es la salvación? La salvación es que la justicia perfecta de Cristo es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Consecuentemente, si la salvación se pudiera perder, entonces la justicia de Cristo no es suficiente. En especial, parece un congreso bautista donde están algunos pastores conocidos, muy conocidos en las redes sociales, como es el pastor Sugel Michelén, Miguel Núñez y otros que vamos a ver. Pero vamos a ver lo que opinan estos pastores sobre si la salvación se pierde o no se pierde. O sea, una persona, al momento de recibir al Señor, esa persona es salvo y nunca pierde su salvación. O vamos a ver qué nos dice la Biblia, confrontando lo que ellos dicen en la manera que ellos aprueban, ellos entienden como doctrina calvinista que las personas cuando son salvas no se pierden. Pero vamos a ver cuál es el concepto que ellos tienen sobre esto. ¿Cuál es la explicación que ellos dan sobre esto? Y la vamos a analizar esa explicación a la luz de las escrituras. Vamos a hacer solo escritura en esta parte. Así que por favor, yo creo que usted y yo analicemos esto de manera honesta. Vuelvo y repito, esto no tiene que ver con un ataque hacia la persona de nadie, ninguno de estos, sino simplemente analizar. Vamos a analizar no solamente de doctrinas calvinistas, pentecostales y de todo tipo. Vamos a hacer análisis conforme a las escrituras. Nuestro interés no es chismear, no es criticar, es tomar de esas enseñanzas que ellos tienen y de su forma de explicarla, su creencia, su doctrina, y ver si bíblicamente están correctas. Vamos a hacerlo con la Biblia, así que escuche y atienda. Vamos a estar parando y viendo, analizando los textos, este video. ¿Se puede perder la salvación? ¿Y cómo podemos hablar de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre? ¿Se puede perder la salvación? ¿Y cómo podemos hablar de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre? ¿Se puede perder la salvación? No. Ahora, hermanos, lo primero que habría que definir qué es la salvación para ver entonces si se puede perder. ¿Qué es la salvación? La salvación es que la justicia perfecta de Cristo es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Consecuentemente, si la salvación se pudiera perder, entonces la justicia de Cristo no es suficiente. Dios es soberano, es verdad. El hombre es responsable, también es verdad. Entender cómo... Escuche esto, él comienza diciendo, porque me doy cuenta que él mismo se contradice a lo que su creencia. Él se contradice porque, y él mismo lo menciona, pero luego vuelve y aún así continúa en su falsedad o en su forma de creer. Miren para acá. Seguimos. Perder, entonces la justicia de Cristo no es suficiente. Dios es soberano, es verdad. El hombre es responsable, también es verdad. Entender cómo... Si dice que Dios es soberano, porque este es el término favorito de ellos, de decir que Dios es soberano y que las personas se salvan o se pierden, porque Dios es soberano. Y quiere decir que Dios hace lo que quiera, cuando quiere, como quiere y con quien quiere. O sea, Dios puede violar inclusive tu libre albedrío, según él. Eso no es así. Bíblicamente no es así. Vamos a ver
Entonces luego asume que el hombre tiene la responsabilidad. O sea, explícame bien, como porque dos verdades no pueden contradecirse. Como tú dices que el hombre debe de perseverar, que el hombre tiene la responsabilidad, pero a la vez Dios decide quién se salva y quién se pierde. Eso es lo que está, porque esa es la base de la doctrina de ellos, porque habla de la soberanía de Dios. Pero vamos a seguir escuchando para poner contexto. Funcionan esas dos cosas al mismo tiempo. Yo creo que en el cielo tal vez tendríamos un mejor entendimiento de eso. Yo debo creer lo que la Biblia enseña, tal cual la Biblia le enseña, y la Biblia dice que Dios es soberano y el hombre es responsable. Por ejemplo, dice la palabra de Dios claramente que es Dios que da la fe. La fe es un don de Dios. Lo vemos en el famoso texto de Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe es un don de Dios. Perdón. Lo que quiere decir cuando la Biblia dice que la fe es un don de Dios, es que Dios creó todas las cosas y todo lo que existe y todo lo que se conoce, no importa cómo lo conozcamos, fue Dios que lo creó. La fe, la palabra, todo lo creó Dios. Entonces, por ejemplo, aquí está el agua. Dios creó el agua. Yo puedo decir, ok, Dios creó el agua, pero yo tengo sed. Y si yo tengo sed, yo tomo agua. Tengo la necesidad de beber agua, tengo sed. Bebo el agua, Dios la creó. Yo tomo el agua. La gracia, lo que quiere decir ahí, es que es un don de Dios. Esto es un don de Dios. Esto es un regalo de Dios para mí. El agua me provee vida. El agua me provee lo que yo necesito para salvarme, para mantenerme vivo. De esa misma manera, Dios proveyó la fe y yo necesito ser salvo. Y como la fe es lo que es, como viene siendo como el agua, que lo que Dios crea, yo tomo la fe para a través de la fe obtener la salvación. Todos tenemos acceso a la salvación, todos los seres humanos. Como Dios no hace acepción de personas, lo hemos visto en otros videos y la Biblia lo dice, Él habla y vuelve y menciona. Nosotros somos siempre, trata de explicar que Él se basa en la Biblia, pero luego Él contradice la Biblia. Porque, ok, cuando Él dice, la Biblia dice que es soberano, sí, Dios es soberano, pero entonces quiere luego tergiversar el mensaje diciendo, sí, pero Dios es el que te da la fe. O sea, si Dios te da la fe, es decir, Dios elige a quien darle esa fe. Dios no elige a quien darle la fe. La fe es para todos. El mensaje del Evangelio es para todos. ¿Y qué es lo que produce qué es lo que produce eso? El arrepentimiento, amados. El reconocer nuestra condición ante Dios es la que te hace entender que tú tienes sed. O sea, el reconocer el arrepentimiento me hace entender que la única forma que tengo para poder continuar viviendo, por ejemplo, en el caso de que tengo sed, es tomar agua. Dios me la regala, me la regaló, me la dio como un don. Entonces, así mismo es la fe. Yo tengo fe. O sea, todo el mundo tiene la capacidad de creer. No hay nadie que no tenga la capacidad de creer. Dios creó la fe, pero todos tenemos la capacidad de creer. Pero para esto tengo que tomarla. Tengo que tomar eso, arrepentirme y tomar eso que me necesito por fe, la salvación. Pero vamos a continuar. El arrepentimiento es un don de Dios. En Hechos capítulo 18, cuando el apóstol Pedro... No, el arrepentimiento no es un don de Dios. No, la fe es un don de Dios. El arrepentimiento es una capacidad que Dios le dio al hombre de reconocer, porque le dio conciencia. Le dio conciencia de reconocer lo que está bien y lo que está mal. Y el hombre siempre ha sabido lo que está bien y lo que está mal. Esa capacidad de pensar, por eso a Dios le dijo que lo hizo a su imagen y semejanza, sabiendo el bien y el mal, luego en adelante, hablando sobre esas cosas. Entonces, escuche. Hay que dar un reporte a los creyentes judíos que estaban alarmados porque Pedro fue a la casa de Cornelio y Pedro les narra lo que había pasado en Hechos capítulo 10. Dice en Hechos 11 que ellos dijeron que se sorprendieron diciendo hasta los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces es Dios que da el arrepentimiento. Hermano, ahí vamos a lo que pasa. Vamos ahí. El judío tenía perdón, en la mentalidad del hombre. Eso es lo que ellos no saben interpretar ahí. Los judíos creían que eran los únicos que podían adquirir la salvación.
y que Dios era el único Dios de ellos. Sin embargo, cuando Pedro hace esa aclaración, lo que dice, también nos damos cuenta que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento. O sea, Dios los ha llamado a ellos. Y como le ha hecho el llamado de arrepentimiento y los que han aceptado el llamado, y Dios le da la misma capacidad de gracia, de perdón, o sea, Dios que no tiene acepción de persona, ni de judío, ni de griego, ni de bárbaro, ni excita, como dice la Biblia, Dios llama a todo el ser humano al arrepentimiento. Por eso Hechos 17:30 dice, porque Dios, dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. O sea, Dios, escuche esto, el llamado para el arrepentimiento fue el hombre que pecó. Como el hombre pecó, y el hombre es una sola raza, de todos venimos de Adán, Dios le dio la capacidad al hombre de arrepentirse. Lo que pasa es que los judíos tenían mentalmente una concepción de que solo a ellos el Mesías venía a salvarlos a ellos, a los judíos. Y ellos se sorprenden cuando entienden que el propósito de Dios no era solamente salvarlo a ellos, es salvar al mundo. Como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que Dios es un hijo unigénito para que todo aquel, no los judíos, para que todo aquel, no los escogidos como se creían los judíos, es una mentalidad judía, lo que prácticamente él tiene, que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, Dios le da apertura a que todo aquel se arrepienta, por cuanto todos hemos pecado. Pablo lo describe en Romanos 3:23, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora Dios hace un llamado a todos los hombres. Y ese llamado no solamente lo ha aceptado no lo aceptaron los judíos tan fácil, lo aceptaron todo el mundo. Incluso más que los mismos judíos, el gentil ha aceptado el llamado del arrepentimiento, mucho más que el judío. Dado que hoy en día Israel no cree en Cristo, no cree en Yeshua, no cree en su Mesías. Ellos prepararon la mente para las próximas generaciones para que no crean en Jesús, para que está prohibido hablar de Jesús allá. Está prohibido hablar de unos temas que hablen de Jesús. Ellos interpretan la Biblia de una manera que no hable de Jesús, que ellos entiendan que donde habla de Jesús, ellos dicen que ese es Israel a cual se está refiriendo. Entonces este hombre está malinterpretando la Biblia también, porque él está diciendo, ok, porque la Biblia dice que ahora Dios le dio el don de arrepentimiento a los gentiles. No, mi hermano, usted sabe, lo dice ahí, pero eso no es lo que dice, lo que quiere decir la Biblia. Usted sabe, porque es que usted sabe lo que dice ahí. Pero vamos a ver, o es que o quizá ellos no saben, ni yo creo que ellos saben. Vamos a ver. Pero es el hombre el que cree y es el hombre que se arrepiente. Pero míralo ahí. Entonces, que ve cómo él lo dice. Mire cómo él lo dice. Voy a volverlo un poquito para atrás. Para que usted escuche. Él quiere decir, porque esa es su doctrina. En su doctrina le enseñaron que Dios es el que da el arrepentimiento. Y es que Dios da la fe. Y como dio el arrepentimiento y Dios da la fe, entonces Dios elige quién se salva. Es que esa es la línea de creencia que ellos tienen. Es una línea interpretativa lo que ellos tienen. Pero eso es errado. Porque eso no es lo que dice la Biblia. Y mírenlo como él lo dice, pero que luego él entiende, porque hay una parte racional de él que entiende y dice, sí, pero esto y esto, por el hombre es el que tiene que arrepentirse, el hombre es que tiene que reconocer, el hombre toma la salvación, pero luego como quiera, como que aún lo sabe, lo sigue ignorando. Eso me pasaba a mí con muchas cosas de doctrina. Pero escuche esto, es que ya el tiempo de ignorancia debe terminar en nosotros. Escuche lo que él dice. La casa de Cornelio, y Pedro narra lo que había pasado en Hechos capítulo 10. Dice en Hechos 11 que ellos dijeron que se sorprendieron diciendo, hasta los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces es Dios que da el arrepentimiento, pero es el hombre el que cree y es el hombre que se arrepiente. Dios no cree por mí, ni se arrepiente por mí. Dios me da el don de la fe y Dios me da el don del arrepentimiento. Ahora, ¿cómo yo sé? Usted ve, hermano, lo mismo que yo le estoy explicando. Yo no había visto el video. Mire, soy honesto. Yo no he visto el video de antemano. Yo lo estoy poniendo exactamente. Nunca lo había escuchado. No lo escuché primero. Lo estoy haciendo de manera orgánica. Lo estoy haciendo escuchándolo con usted ahora mismo. Y todo lo que yo le estoy reflexionando antes de que él lo dijera, él mismo lo corrobora, lo manifiesta, lo aprueba. Es la verdad lo que dice la Biblia.
Sin embargo, ahí viene el sin embargo. Él cree otras cosas porque ya su creencia no le permite aceptar otra verdad. Mire bien, voy a de nuevo. Judíos que estaban alarmados porque Pedro fue a la casa de Cornelio y Pedro les narra lo que había pasado en Hechos capítulo 10. Dice en Hechos 11 que ellos dijeron que se sorprendieron diciendo hasta los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces es Dios que da el arrepentimiento, pero es el hombre el que cree y es el hombre el que se arrepiente. Dios no cree por mí ni se arrepiente por mí. Dios me da el don de la fe y Dios me da el don del arrepentimiento. Ahora, ¿cómo yo sé que Dios me ha dado el don de la fe? Porque creí. ¿Cómo yo sé que Dios me dio? Ok, miren qué razonamiento tan patético. ¿Cómo yo sé que Dios me da el arrepentimiento? Porque creo. O sea, ay Dios mío. Es como que yo diga, ¿cómo yo sé que Dios me ha dado vida? Porque estoy vivo. ¿Cómo yo sé que respiro? Porque estoy respirando. Hermano, eso no es un razonamiento profundo, científico. Eso es un razonamiento de tú decir. Por eso es que ellos entienden, dicen, ¿cómo yo sé que soy salvo? Porque estoy en el camino del Señor. Mano, pero tú puedes estar creyendo en equivocación. Tú puedes estar yendo a la iglesia. Tú puedes estar sin faltar a los cultos. Tú puedes ser una persona que tenga todas las características de un buen cristiano. Pero eso no te hace un buen cristiano. Eso no te hace que tú seas salvo. Eso no te hace que tú tengas tu nombre inscrito en el libro de la vida. Entonces ahora es que viene lo bueno, porque lo voy a decir esto. ¿Cómo él va a saber que alguien está salvo si él no ha visto a nadie en el libro de la vida? No se vio él, no ha visto a nadie. No llegó al cielo, o sea, no tuvo una experiencia de decir, bueno, fui al futuro y vi en el futuro que yo fui salvo. Me vi en el libro de la vida y me vi esta hora y ahora vi de aquí. No, no hay forma. O sea, no hay forma. No hay forma de que tú tengas en una iglesia bautista, por ejemplo, vamos a decir 2 millones, 3 millones, 5, 100, qué sé yo cuántos millones de bautistas existen en el mundo, no sé. Entonces ellos dicen que tenemos que tener la fe de que somos salvos. Escuche esto. Tenemos que tener la fe de que somos salvos. Pero en realidad Dios decide quién se salva y quién no se salva. Yo no controlo eso, Él no lo controla. Pero a la vez, ¿cómo tú sabes que eres salvo? Porque hay gente que dicen, ellos mismos aprueban y dicen, bueno, dentro de la iglesia hay personas que no son salvas. ¿Y cómo tú le puedes asegurar a uno que está salvo y a otro que no? Entonces no hay forma. Lo que la palabra de Dios nos manda, que continuemos creyendo y que hagamos de la manera que nos manda la palabra, es simple, perseverar hasta el fin. Y nos manda, por ejemplo, ¿cómo tú sabes que estás en el camino? Bueno, cuando tú, con la ayuda del Espíritu Santo, perseveras en el camino del Señor y vives conforme al Espíritu, como dice la Biblia. La Biblia describe que es una vida en el Espíritu, que es una vida en la carne. Esa es una forma de tú entender que tú estás en el camino del Señor. Para mí, bíblicamente, no hay otra. Pero vamos a escucharte, Señor. Porque me arrepentí. Bien, ¿cómo yo sé que Dios me está preservando? Porque yo estoy perseverando. Esa es la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Una persona que no está perseverando y está viviendo como un impío y dice, no, pero yo creo en la perseverancia de los santos, probablemente está engañado camino al infierno. Esa persona no cree en la perseverancia de los santos, cree en la perseverancia de los impíos. Y los impíos no perseveran. Los impíos van camino al infierno. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos en la perseverancia de los santos, los que dan muestras de que son verdaderos creyentes. ¿Y qué pasa con esas personas que profesaron un tiempo la fe y ahora ya no profesan la fe? Escuche. ¿Perdieron la salvación? No, nunca la tuvieron. Oh my God. En 1 Juan capítulo 2, versículo 19, dice claramente, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Escuche esto, amado, escuche esto, por favor, escuche esto. El texto que él da ahora, 1 de Juan, capítulo 2, ese texto no se refiere a los que salieron cristianos normales, o sea, personas quien
se apartaron del Señor y luego que entendía que estaban salvos y se apartaron del Señor. Eso no es lo que dice, no se trata de eso. En Primera de Juan, capítulo 2, yo solo voy a leer a ustedes. Primera de Juan, capítulo 2. Voy a leer el texto para que ustedes vean de nuevo. Voy a poner para que lo leamos lo que él dice, cómo utiliza un texto fuera de contexto para dar una respuesta. Escuche. La perseverancia de los impíos. Escuche. Y los impíos perseveran. Los impíos van camino al infierno. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos en la perseverancia de los santos, los que dan muestras de que son verdaderos creyentes. ¿Y qué pasa con esas personas que profesaron un tiempo la fe y ahora ya no profesan la fe? Perdieron la salvación, no, nunca la tuvieron. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice claramente, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermano, esta parte, Primera de Juan 2:18, habla y 19, habla del anticristo. Mírelo ahí, habla del anticristo. ¿Y qué quiere decir esto? Hablando sobre personas que aparentemente eran cristianos y luego comenzaron a hacer todo lo contrario. Por ejemplo, sobre los líderes que comenzaron a hacer cosas contrarias. Personas falsos, como habla el apóstol Pablo, falsos profetas, falsos predicadores, falsos apóstoles. Ese tipo de falsedad, a eso se le llama anticristos. Entonces, mire lo que dice, hablando sobre el anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Y así han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí, amados? Esa palabra no significa sobre los cristianos que no perseveran. No se está refiriendo a eso, que salieron de nosotros y no eran de nosotros. Estaban hablando de un grupo de cristianos falsos, de un grupo de falsos profetas que estaban predicando un falso evangelio y que estaban afectando la fe de muchos que estaban ahí. Y él le dice, ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Eso es lo que está hablando él. Entonces vamos a seguir para que usted vea que el contexto no tiene nada que ver con cristianos que no están perseverando, sino personas que entraron encubiertamente, dice Pedro, y introdujeron herejías destructoras, falsos cristianos, falsos creyentes. Así que no hay cristianos descarriados, hay personas que nunca estuvieron en el carril. En Mateo capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, pero Señor, Señor, en tu nombre lo echamos fuera. Eso tampoco, el Mateo 7, está hablando de falsos líderes. Está hablando, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos esto, y es lo que está hablando. Ese contexto no se está hablando de cristianos que no perseveraron, que se descarriaron. Está hablando, señores, en un punto muy específico, de personas que tenían un liderazgo en la iglesia y que ellos le reclaman al Señor, en Mateo 7, según él lo que él está diciendo aquí, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, eso se puede aplicar, vamos a decir, usted podría decir, oh sí, se puede aplicar para aquellos, por ejemplo, míralo aquí, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, está hablando de líderes, gente que tenían un llamado. Y entonces le declararé, nunca os conocí a hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir esto, amado? Que por eso que habla de que nosotros debemos de velar a quién seguimos, analizar a quién estamos siguiendo.
si nuestros líderes nos están guiando como estos líderes al verdadero camino del Señor. Porque muchos de estos líderes están desviando a la gente, haciéndole creer a muchas personas, por ejemplo, que son salvos, siempre salvos y que la salvación no se pierde. Cuando la palabra de Dios es muy específica en ese aspecto, de que debemos de perseverar. Y como él mismo dice, la perseverancia le corresponde a uno, no a Dios. Esa es la responsabilidad. Cuando él habla sobre la responsabilidad, Dios es soberano, es verdad. El hombre es responsable, también es verdad. Entender cómo funcionan esas dos cosas al mismo tiempo, yo creo que en el cielo tal vez tendríamos un mejor entendimiento de eso. Yo debo creer lo que la Biblia enseña, tal cual la Biblia le enseña, y la Biblia dice que Dios es soberano y el hombre es responsable. Por ejemplo, dice la palabra de Dios claramente que es Dios que da la fe. La fe es un don de Dios. Lo vemos en el famoso texto de Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe es un don de Dios. El arrepentimiento es un don de Dios. En Hechos capítulo 18, cuando el apóstol Pedro tiene que dar un reporte a los creyentes judíos que estaban alarmados porque Pedro fue a la casa de Cornelio, y Pedro les narra lo que había pasado en Hechos capítulo 10, dice en Hechos 11 que ellos dijeron que se sorprendieron diciendo: hasta los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces es Dios que da el arrepentimiento, pero es el hombre el que cree y es el hombre el que se arrepiente. Dios no cree por mí ni se arrepiente por mí. Dios me da el don de la fe y Dios me da el don del arrepentimiento. Ahora, ¿cómo yo sé que Dios me ha dado el don de la fe? Porque creí. ¿Cómo yo sé que Dios me dio el don del arrepentimiento? Porque me arrepentí. Bien, ¿cómo yo sé que Dios me está preservando? Porque yo estoy perseverando. Esa es la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Una persona que no está perseverando y está viviendo como un impío y dice: no, pero yo creo en la perseverancia de los santos, probablemente esté engañado camino al infierno. Esa persona no cree en la perseverancia de los santos, cree en la perseverancia de los impíos. Y los impíos no perseveran. Los impíos van camino al infierno. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos en la perseverancia de los santos, los que dan muestras de que son verdaderos creyentes. ¿Y qué pasa con esas personas que profesaron un tiempo la fe y ahora ya no profesan la fe? ¿Perdieron la salvación? No, nunca la tuvieron. En Primera de Juan capítulo 2, versículo 19, dice claramente: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.